Vamos a darle de una vez, pues. Bien. Entonces, la semana pasada hablábamos de cómo la célula responde cuando está siendo atacada, eh, qué tipos de cambios pueden verse cuando la célula está siendo atacada por un agente ofensor, el que más les guste, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de agentes ofensores les pegan a nuestras células? Porque hemos visto que hay distintos tipos. Vamos a ver en qué consiste la lesión celular el día de hoy. Y también, ¿por qué no la muerte celular? Entonces, como les dije, no es lo mismo agarrar y pincharte el dedo con una agujita que cortarte el brazo con un machete. Ambos son traumas, pero no es el mismo tipo de trauma. Entonces, la respuesta a ese trauma, a esa lesión celular, digamos por lesión celular, a una especie de trauma, depende del tipo de lesión. Por lo menos no es lo mismo un trauma con una agujita que un trauma con un químico o un trauma por isquemia. No es lo mismo sufrir una isquemia un segundo que sufrir un minuto, que sufrir una hora. ¿Ok? Y tampoco no es lo mismo, por ejemplo, el mismo ejemplo de la agujita. Por ejemplo, no es lo mismo tomarme yo un cc de cloro que tomarme el galón completo. No es lo mismo. Entonces también depende qué tipo de célula sea la afectada. Por eso yo le digo a ustedes que cuando alguien le da un infarto en el corazón, uno se preocupa, chuzo, hay que correr al hospital porque eso es fatal. Y eso se basa, ¿por qué? Porque las células de nuestro corazón son muy sensibles a la isquemia, todavía más con el cerebro. O sea, cuando la persona de un derrame y que se le cae la cara de un lado, no es que se le cae, sino que deja de estar inervada por el daño al cerebro, eso hay que correr, porque entre más te demores, más tejido neural, o en este caso cardíaco, dependiendo de cuál sea el afectado, está sufriendo daño. Sin embargo, tienes órganos como la piel que son muy resistentes a la lesión celular. Entonces, hay células que son resistentes y otras células que no son tan resistentes. Y de ahí viene la gravedad de la enfermedad. Y lo otro es que nuestras células también tienen, frente a la lesión, tienen capacidad de adaptarse. Eso tiene que ver, por ejemplo, con personas a personas. Por ejemplo, si yo agarro ahorita aquí en esta sentada y me tomo una botella de seco, probablemente yo me muera, literalmente. O sea, yo no tolero eso. Probablemente tenga que, si no vomito, en algún momento del partido vomitaré y mañana estaré inservible y probablemente también el sábado y quizás el domingo también. O sea, pero hay gente que tú agarras y tipo se toma una botella de seco y como se van a tomar una botella de agua, como si nada. Entonces, hay distintos tipos de respuesta dependiendo del tipo de célula, el tipo de individuo y el tipo de lesión. Todas esas cosas varían. Entonces, esto yo creo que ya lo habíamos repasado, si no vamos a volver a repetirlo o volver a mencionarlo. Entonces, cuando una célula es atacada por la lesión o el agente ofensor, el que más te guste, es como si un carro se choca, ¿ok? En el carro hay cambios funcionales. De repente se choca un lado de la llanta y el rin se dobla, el carro no puede avanzar más. O si te chocan el motor y revientan el tanque del refrigerante, tampoco puede avanzar el carro. Entonces, en ese sentido, la célula también sufre distintos tipos de daño cuando es atacada. Los organelos sufren daños, también los receptores, la estructura como tal, sufre daño. En este sentido, cuando tú deprivas una célula de oxígeno, que es cuando hay isquemia, probablemente sea el daño más severo que puede sufrir una célula. ¿Por qué? Pues es como si tú, crack, le cortaras la fuente de energía. Es como tú estás viendo televisión y se va la luz. Puedes apretar el botón todas las veces que quieras. No hay luz, ¿ok? O peor que eso, llegó un apagón y ¡puf! Se quemó el televisor. Ya no sirve. Tú puedes voltearlo, puedes virarlo, o sea, se dañó. Lo mismo ocurre con la célula. Cuando se queda sin energía, ¡puf! Ya. Es por el gusto. Ya no hay vuelta atrás. ¿Y cuando se queda sin energía? Cuando la deprivas de su oxígeno y sus nutrientes, que eso es lo que se traduce en isquemia, ¿no? Hipoxia o isquemia también, dependiendo de cuál sea el mecanismo de daño o la patogénesis. Y también, recuerden que cuando hay daño al ADN, ponte que la célula trató de reparar su ADN las veces que pudo en el ciclo celular, llegamos a un punto en el cual ya el daño es irreparable y entonces lamentablemente nuestra célula, sabiamente, lamentable pero sabiamente, en este caso el camino es sufrir apoptosis, ¿no?
Entonces, ¿cuándo vemos necrosis? Como dice aquí el dibujito, cuando hay disminución del ATP. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay daño por hipoxia isquemia. Esto es aumento de ROS. ROS son las especies reactivas de oxígenos o también los radicales libres. Hay muchos tipos de etiología que producen ese daño. Cuando vemos apoptosis, cuando hay mucho daño a el DNA, ¿okay? DNA y también cuando hay proteínas producto de ese DNA dañado. Y bueno, la inflamación lo veremos la próxima clase. Bien, entonces, el mecanismo quizás el más conocido de lesión celular es la hipoxia e isquemia. Recuerden que no es lo mismo. Si tienen dudas con respecto a esto, tienen que repasarse la clase anterior. ¿Qué ocurre? Cuando una célula tú le cortas el oxígeno, entonces la célula pierde su capacidad para producir energía. Y eso inevitablemente llevará a la célula a la muerte, ¿ok? Entonces usted recordará de sus clases de biología celular que nuestras células utilizan varios mecanismos para producir energía. El más eficiente de esto es la fosforilación oxidativa. De hecho, en teoría, nosotros diariamente quemamos buco ATP, buco, o sea, de 50 a 75 kilos. Eso es bastante ATP que nosotros consumimos diariamente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una célula sufre daño por hipoxia, la célula trata de adaptarse, ¿ok? La célula trata de defenderse de ese daño. Y entonces la célula va a comenzar a activar mecanismos para adaptarse y compensar esa hipoxia. Por ejemplo, la célula puede sintetizar mayor cantidad de VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial, Vascular Endothelial Growth Factor. Entonces eso lo que hace es generar mayor cantidad de vasos sanguíneos que teóricamente van a poder proveer mayor cantidad de irrigación, de aporte sanguíneo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, una persona que tiene mucho tiempo con una arteriosclerosis, tienes una arteria tapada mucho tiempo, pero no tapada al 100%. Entonces, ciertos corazones sabiamente lo que hacen es desarrollar ramas colaterales. ¿Qué cosa? Con ese vaso de puff, se obstruye al 100%, las colaterales pueden seguir aportando algo de sangre y así esa parte del corazón no va a morir por hipoxia porque va a tener aporte sanguíneo gracias a las colaterales. Repito, eso no pasa de un día para otro. Y otra cosa que puede usar el cuerpo para tolerar la hipoxia, en este caso de la isquemia por parte del corte de la glucosa, es utilizar reservas de glucosa. Hay ciertas células, no son todas, que tienen reservas de glucosa que hacen que esas células sean resistentes. El mejor ejemplo es lo que tenemos acá a la derecha. Son hepatocitos, pero a buco aumento. O sea, eso está como a 200x, quizás 400 el doble, ahorita no me acuerdo cuánto. Pero entonces, los hepatocitos son células que tienen mucha reserva de glucógeno, que es como si fuera un almacenaje. Es como una nevera. En tu caso, tú tienes una nevera que cuando tienes hambre, pum, agarras y sacas, qué sé yo, un dulce que quedó. Eso es tu reserva, para no morirte de hambre. Si no tuvieras una nevera, sí te mueres de hambre, ¿no? Literalmente. Entonces, el hepatocito, cuando tú le cortas el aporte sanguíneo por X, Y o Z motivo, él tiene sus reservas y eso evita que el órgano se quede desprovisto de glucosa. Por eso es que el hígado, entre muchas otras cosas, por eso es que el hígado es tan resistente a cualquier tipo de lesión. Bien, hemos dicho que cuando tú a una célula le cortas el aporte sanguíneo, eventualmente va a perder la capacidad de producir ATP hasta que quede en cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la célula queda en cero ATP, o sea, queda en cero energía, comienzan a fallar los mecanismos dependientes de energía de la célula, como por ejemplo las bombas iónicas, ¿no? En este caso, la bomba de sodio. Entonces, recuerda que la bomba de sodio, las bombas iónicas en general, sirven para sacar agua de la célula y mantener los balances adecuados. Pero si dañas la bomba, entonces la célula comienza a acumular agua y no puede sacar esa agua. La célula blup, 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 se va inflando, inflando, inflando y eventualmente puede reventarse si la lesión no se acaba. Otra cosa que puede pasar en la célula es que switchea el metabolismo a un metabolismo anaeróbico. Recuerda que para que la mitocondria funcione necesita oxígeno, pero si no hay oxígeno porque hay hipoxia isquemia,
entonces la máquina no funciona y lo que hace el cuerpo tratando de desesperadamente resolver es switchar el metabolismo a un metabolismo anaeróbico. En este caso, la glucólisis anaeróbica, ¿ok? Que sí, produce algo de ATP, poquito, pero algo, pero el problema es que también produce muchos productos de desecho, que si se van acumulando con el tiempo, son deleterios. O sea, provoca mucho ácido láctico, ¿ok? Si no para, ese ácido láctico con el tiempo va a disminuir el pH, o sea que el paciente le va a entrar o va a entrar en un estado acidótico, la célula, todo el entorno como tal, el contexto de la célula, y eso eventualmente también es deleterio, ¿ok? Entonces, sin el ATP, también el aparato para sintetizar proteínas también se ve afectado. Entonces, ves que la célula como que se comienza literalmente a desmoronar, ¿ok? Y también puede ocurrir la acumulación de radicales libres por un fenómeno que les voy a explicar más adelante que se llama la lesión por reperfusión. Pero todas estas son cosas que pasan en la célula cuando tú le cortas el aporte de ATP, que es lo que ocurre cuando hay lesión por hipoxia isquemia. Bien, otro tipo de lesión es la lesión por isquemia reperfusión. Quizás es un poco más más de medicina per se, pero también es importante que sepan cómo funciona. ¿Qué ocurre? La isquemia se da porque un vaso está obstruido, ¿ok? Pero ¿qué pasa si quitamos la obstrucción esa y la sangre vuelve a fluir? Bueno, digamos que sería bueno porque el órgano vuelve a recibir su aporte sanguíneo. Bueno, en esa teoría muy simple, muy sintética es bueno, pero imagínense esta lesión por reperfusión como una crecida del río. Imagínate que el río está tranquilito, sequecito, y de repente viene una sequía, perdón, una sequía, está en sequía y viene una crecida. Entonces ustedes saben que la crecida del río no solamente es agua, que eso trae agua, piedra, árboles, trae chuleta, ¿qué no trae? O sea, eso ahí arrastra con todo. Entonces, algo similar ocurre cuando hay reperfusión abrupta a un órgano, ¿ok? Ese órgano trae muchos radicales libres, trae muchas especies reactivas de oxígeno que cuando se desbloquea la obstrucción, llega esa sangre llena de radicales libres y entonces esos radicales libres terminan provocando mayor daño. O sea, no es mayor daño, sino que es un daño sobreañadido. O sea, no solamente tienes isquemia, sino que realmente tienes daño por reperfusión por exceso de radicales libres. Ahorita vamos a ver qué hacen estos radicales libres. ¿Qué ocurre? Que esos radicales libres llegan y se generaron en un principio en mitocondrias que eran defectuosas. ¿Okay? Esas mitocondrias defectuosas que estaban siendo atacadas por la isquemia comienzan a producir comienzan a reducir inadecuadamente el oxígeno. Entonces te crea un oxígeno, por así decirlo, tóxico, por así decirlo. No es que es literalmente tóxico, pero imagínenselo así. Ejemplo, es como un carro que produce demasiadas emisiones. ¿Okay? El carro tiene su mecanismo normal, pero con el tiempo, si no haces mantenimiento, etcétera, comienza a producir demasiado desecho. Imagínense una mitocondria, imagínense más o menos así, una mitocondria comienza a reducir inadecuadamente el oxígeno y ese oxígeno es peligroso para nosotros si se acumula. ¿Qué ocurre? También con esa reperfusión, nuestros mecanismos antioxidantes también se van alterados por el exceso de isquemia. Y también ahí pueden haber leucocitos que inflamen y generen más radicales libres. Eso lo vamos a discutir la próxima clase, ¿ok? Entonces vamos a ver la próxima clase que cuando un órgano comienza a sufrir isquemia, esas células dañadas, lesionadas y también, ¿por qué no?, muertas, van a traer al sitio ese leucocitos, porque a los leucocitos no les gustan las células muertas. Y en ese intento de destruir o de limpiar, por así decirlo, esas células muertas, también esos leucocitos van a producir daño, ¿ok? Entonces, si no controlamos, si no regulamos eso, el daño que produzcan con la reperfusión va a ser un daño todavía mayor. ¿Okay? Pues es más de medicina, pero es para que usted sepa que eso también puede ocurrir, por eso que eso tiene que hacerse bien monitorizado. Bien. Entre las cosas que provoca la reperfusión es que tiene demasiados radicales libres.
Pero una pregunta que usted puede hacer es por qué esos radicales libres nos hacen daño, ¿ok? Y esos radicales libres se generan de el estrés oxidativo. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que los radicales libres son como unas chispas que lo que tocan lo queman, pero eso ocurre a nivel de los componentes de las células, que son moléculas que son muy inestables y comienzan a atacar los componentes de nuestras células. Atacan a los ácidos nucleicos, a los lípidos, a las proteínas, y por así decirlo comienzan a destruir todo. Es como si tú agarras en tu casa y agarras un martillo y comienzas a golpear las paredes. Eventualmente las vas a destruir. O sea, eso provoca mucha inestabilidad, por lo menos a nivel estructural de la célula. Por ejemplo, tienes aquí una mitocondria que está sufriendo lesión celular y entonces esa lesión celular, esto hace que la mitocondria reduzca inadecuadamente el oxígeno. ¿Okay? Entonces, eso provoca mayor cantidad de radicales libres. También, ¿qué hace? Evita que los mecanismos antioxidantes sean eficientes, o sea, que se van a acumular mayor cantidad de radicales libres. De una forma sintetizada, una célula lesionada va a producir muchos radicales libres. ¿Esos radicales libres qué hacen? Bueno, se pegan a la membrana y destruyen los lípidos de la membrana. Se pegan a las proteínas y hacen que las proteínas se modifiquen y se plieguen inadecuadamente. Y también se pueden pegar al DNA y pueden provocarle daño al DNA. Con el tiempo pueden provocar mutaciones y si es excesivo, no va a dar chance de que eso se repare. Eso es el problema con los radicales libres, que nosotros de hecho producimos todos los días, pero tenemos estos mecanismos antioxidantes que hacen que estos se mantengan, por así decirlo, lo más regulados posible, ¿no? Quizá algún momento tú leas que esos radicales libres son lo que con el tiempo nosotros nos provocan el envejecimiento, porque se producen, irónicamente, del oxígeno que nosotros consumimos. Es así como tu carro, el mismo ejemplo del carro. El carro, tú le echas gasolina para que el carro ande. Sí, fantástico. Te lleva de un lugar A y un lugar B. Pero el mecanismo para que el carro funcione también crea emisiones, ¿okay? Crea contaminación. Una vez que uses un carro no va a pasar nada, pero años de muchos carros funcionando sí generan mucha contaminación que con el tiempo es deleteria. Que eso es lo que ocurre con nuestro cuerpo. Con el tiempo de tanto metabolizar oxígeno en la mitocondria, eso hace que con el tiempo se acumulen más y más radicales libres y eso es lo que en teoría termina provocándole daño a nuestras células y a nuestros tejidos. Un daño que teóricamente es normal e inevitable, ¿no? Por eso es que han agarrado tanto auge los antioxidantes, ¿no? Que son antioxidantes, ¿ok? Porque evita que la célula acumule tantos radicales libres y como que enlentece el envejecimiento. En teoría. Si le interesa, puedes leerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Entonces, ¿cómo se generan esos radicales libres, no? O cuándo se generan excesos de radicales libres, porque les repito, ¿no? Se generan a cada rato, es normal, pero cuando hay excesos, ¿por qué ocurre? Bueno, por ejemplo, alguien que está muy expuesto a radiación ionizante. Por ejemplo, van a tomar una placa y tú te quedas ahí de que normal. Una vez que te pasa, no pasa nada. Porque te la pasas ahí todo el tiempo recibiendo rayos X, eso también es deleterio. El ejemplo con el sol, ¿no? Un rato que tomes sol no pasa nada. Pero si vas a la playa de 9 de la mañana a 5 de la tarde sin bloqueador porque tú crees que no te pasa nada, bueno, sí te va a pasar. Eso genera mucho daño a nivel de tus células. La inflamación también genera muchos radicales libres, más de lo normal. Por eso es que la inflamación basal de fondo, con el tiempo, es riesgo para desarrollar otras cosas. Por ejemplo, enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera, y también ciertas neoplasias. Eso tiene que ver más o menos con el tema de la obesidad, ¿no? Está muy descrito actualmente que la obesidad, entre muchas cosas, también es un estado proinflamatorio basal, de inflamación, pero en este caso inflamación leve, ¿ok? Quizás no muy sintomática, pero sí el tejido adiposo en exceso es proinflamatorio. Es muchas cosas. Es un tejido que es endocrino, es un tejido que es de señalización, pero también es un tejido que está demostrado que es proinflamatorio. ¿Okay? Que con el tiempo esa inflamación sí provoca un estrés excesivo a los tejidos. Entonces, como les dije, ¿no? Nuestras células tienen mecanismos
para defenderse de estos radicales libres. Son los famosos mecanismos antioxidantes. Pero ¿qué ocurre? Cuando nuestro cuerpo está bajo ataque, cuando la célula está bajo ataque, esos mecanismos antioxidantes pueden verse disminuidos, ¿ok? Y entonces ahí es donde viene la lesión celular, que se transforma de reversible a irreversible con la eventual muerte de la célula. O sea, créeme que la célula va a tratar de defenderse. Créeme que si murió, murió peleando, ¿ok? Quiere decir que entonces el agente ofensor superó la capacidad de esa celulita de poder soportar el daño. Entonces, como dijimos, ¿no? El radical libre llega a la membrana de la célula y puede, por ejemplo, destruir las membranas, no solamente de la célula, la de todos los órganos que posean membrana celular. ¿Por qué? Porque agarra los fosfolípidos, los lípidos de la membrana y ¡pluf!, los peroxida. Y eso hace que la estructura se vaya desintegrando. También puede alterar la estructura de las proteínas y alterarlas. Degrada enzimas, puede fragmentar o plegar las proteínas. Todo eso provoca daño a la larga. Y con el tiempo, el exceso de radicales libres también puede provocar daño al DNA. ¿Ok? Por ejemplo, también puede acelerar el envejecimiento de ciertas células, puede desencadenar apoptosis, y si el agente ofensor es sostenido, también puede llevar a que esa célula se pueda potencialmente transformar hacia una célula maligna. Eso es lo que discutiremos con más calma en el último módulo sobre la neoplasia. Bien, las toxinas obviamente no van a provocar daños. El mejor ejemplo, digo, si agarro y me tomo un galón de cloro, es altamente probable que me muera, ¿ok? Porque provocan daño directo a la célula, daño directo. Bien, entonces las toxinas se encuentran en todo nuestro ambiente. Por ejemplo, tú no vas a agarrar y te vas a comenzar a comer, por ejemplo, qué sé yo, lo que se me ocurre yo, tú no vas a agarrar la pared y vas a raspar la pintura y te la vas a comer, eso es tóxico. O sea, todas las cosas, literalmente, muchas cosas realmente son tóxicos, ¿no? Entonces, las toxinas, por ejemplo, pueden pegarnos por acción directa o pueden ser latentes. Un ejemplo es el mercurio. El mercurio, bueno, yo creo que la clase de mercurio no la vamos a ver porque eso forma parte del curso extendido. Su curso no es el curso extendido porque es un curso muy cortito. Pero vemos que el mercurio literalmente se encuentra en gran parte del océano. Entonces, no es que el mercurio, ¿qué hace? El mercurio se pega a las proteínas de nuestras células y entonces provoca daño a los mecanismos dependientes de energía, o sea, mecanismos dependientes de ATP. Entonces, por ejemplo, le pega a las bombas iónicas y lo que hace es aumentar la permeabilidad de la membrana, que es una toxina de acción directa. En este sentido, también los medicamentos que son antineoplásicos, por ejemplo, los medicamentos, los de quimioterapia, son como si fueran una bomba nuclear, ¿ok? Destruyen las células malignas, pero también destruyen las otras células. Entonces, en teoría eso es así, ¿no? Obviamente con los medicamentos modernos, la terapia tiene menos efectos adversos, pero obviamente sigue teniéndolos. O sea, es medicamento que es un tóxico, ¿ok? Literalmente es un veneno para las células neoplásicas, las células del cáncer, pero también llega a pegarles a las células no cancerígenas. Es un daño colateral. Y tenemos otras toxinas, como por ejemplo esta que está acá, que es este tetacloruro de carbón, que eso hoy en día está prohibido. Es un medicamento que utilizan para limpieza, sobre todo de los pisos, pero se vio que ese medicamento genera mucho radical libre con el tiempo y eso hace mucho daño hepático. Entonces, eso está prohibido hoy en día. Bien. Los organelos de la célula también se ven afectados por la lesión celular. Por ejemplo, un organelo afectado puede ser el retículo endoplasmático, que él produce normalmente las proteínas, pero cuando está bajo ataque, él puede comenzar a producir proteínas mal plegadas, que se acumulan, y si los mecanismos de compensación se vencen, con el tiempo nosotros vamos a comenzar a producir proteínas mal plegadas, ¿ok? Que, por ejemplo, pueden llevar pueden ser debido a mutaciones, con el tiempo, con el envejecimiento, se pueden comenzar a producir demasiadas proteínas mal plegadas, o por ejemplo, pueden haber infecciones virales, ¿okay? El mejor ejemplo que se me ocurre ahorita mismo es por el HPV,
que lo que hace es agarrar la célula y favorecer que se produzcan proteínas anormales, ¿no? Que eso es lo que con el tiempo, palabras más, palabras menos, lleva a que una célula del cervix normalita se transforme a una célula displásica y esa después una célula neoplásica maligna. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el virus se mete, altera mecanismos a nivel del ciclo celular, sobre todo mecanismos que tienen que ver con la reparación del ADN, y entonces eso favorece que una célula normalita se transforme a una célula neoplásica, o sea, a una célula que sea maligna. Bien, y tienes muchas proteínas que se relacionan con proteínas mal plegadas, o sea que por alguna razón el mecanismo compensador no pudo corregirse y entonces la célula queda irremediablemente defectuosa. La que yo más trato de explicarles por lo general es esta hipercolesterolema familiar. Bien, el colesterol esencialmente no es malo. De hecho, el colesterol es parte normal de la estructura de nuestras membranas plasmáticas. Lo malo es cuando el colesterol se acumula, ¿ok? Y el colesterol se acumula dependiendo del transporte del colesterol. Por lo general, el colesterol se acumula gracias al LDL, que es el colesterol malo, que hace que lo que consumimos de la dieta se acumule en los tejidos. Uno de esos tejidos es, por ejemplo, las arterias. Entonces, con años, una dieta subóptima, la arteria se va acumulando el colesterol, eso provoca mucha inflamación, provoca muchos cambios en los vasos que con el tiempo pueden hacer que se obstruya definitivamente la arteria y entonces la persona sufra daño por isquemia, ¿ok? El famoso infarto al corazón. Claro, eso no ocurre de un día para otro. Para tú tapar una arteria, tienes que consumir mucho colesterol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene mecanismos para metabolizarlo y excretar el exceso y un poquito se acumula. Pero ¿qué ocurre? En ese paciente con hipercolesterolema familiar, él tiene problemas para metabolizar el colesterol. Y entonces todo lo acumula. ¿Y por qué? Porque tiene un daño a nivel del receptor de LDL. Entonces eso altera mucho el transporte de colesterol y al final queda haciendo que todo se acumule prematuramente. Entonces una persona que te hace un infarto tempranito, jovencito, antes de los 30 años, eso es completamente anormal. ¿Okay? Pues para que vean qué importante es que una simple proteína esté mutada, parece algo chiquito, algo miserable, algo pequeñito, ¿no? Pero sí puede a la larga provocar mucho daño. Bien. Y obviamente, el daño al DNA es muy importante. ¿Cuándo hay daño al DNA? Cuando yo me expongo a demasiada radiación sin control. Obviamente un paciente que está en tratamiento con quimioterapia, porque la quimioterapia, pues, ya le dije, ¿no? Le pega a las células malas, pero también a las buenas. Por ejemplo, cuando la célula acumula muchos radicales libres o definitivamente si hay una mutación de base. Todas esas condiciones pueden provocar daño al DNA. Eventualmente, ese daño al DNA es monitorizado adecuadamente en el ciclo celular, ¿ok? Y si no puede ser corregido, entonces la célula lamentablemente va a morir por apoptosis. Pero ¿qué ocurre si mi vigilancia del daño al DNA se ve alterada? Siempre le pongo el ejemplo del retén, ¿no? Un retén lo que hace es asegurarse de que un conductor, por ejemplo, que está borracho, conductor que está en fuego, no siga circulando. ¿Okay? Lo detienen y lo sacan de circulación. Imagínense que una célula defectuosa con daño al DNA es una célula que no puede estar en circulación y entonces tiene que sacarse del ciclo celular. Le permiten repararse y si no, que vaya a morir por apoptosis. Entonces, en tu cuerpo y en el mío, los que chequean el ciclo celular son las proteínas supresoras de tumor. En este caso, la más famosa es la P53. La P53 está vigilando el ciclo celular y si ve que algo está anormal, agarra la célula y ¡puf!, la para y la manda a orillarse y le da chance de que su DNA pueda ser reparado. En la mayor cantidad de los casos se puede reparar. Pero si estos agentes lesivos, estos agentes ofensores,
están provocando mucho daño, definitivamente el daño no va a ser reparado y entonces la P53 manda a la célula a, ¡fum!, a morir por apoptosis. Porque si no ocurre eso, una célula defectuosa va a replicarse. Y de hecho, eso es gran parte de las explicaciones, o es una explicación, mejor dicho, de cómo ocurre el cáncer. ¿Okay? En el cáncer, una célula defectuosa agarra y sigue proliferando. ¿Por qué? Porque esquivó los mecanismos que están ahí para vigilar que no exista daño al DNA. Entonces, esa célula dañada o con daño, agarra y ¡puf!, se divide, y se divide, y se divide. ¿Ok? Y entonces el asunto se transforma con el tiempo en un cáncer. Un ejemplo de cuándo ocurre esto es cuando mi P53 está alterado, está mutado o está ausente. O sea, no hay retenes. ¿Ok? No hay retenes y la célula puede libremente hacer lo que le da la gana en el ciclo celular. Entonces el P53 es súper importante. P53 es como uno de nuestros policías. Es un vigilante que se encarga de asegurarse de que el DNA sea íntegro, para que el ciclo celular sea adecuado y la célula que se divide sea una célula sana. Pero si P53 está golpeado, está mutado o está ausente, entonces viene la transformación de una célula buena hacia una célula maligna. Y entonces esa célula maligna comienza a proliferar sin control. Bien, y esto lo vamos a ver después, ¿no? La inflamación, que está llamada a eliminar agentes que son potencialmente peligrosos para nosotros, sí, la inflamación agarra y los destruye. Pero la mayor parte de las veces también la inflamación provoca daño a los tejidos que están, por ejemplo, no involucrados. Es como, por ejemplo, usted está en Albrook Mall, hay un ladrón, roba, y hay un policía, y el policía agarra y comienza a disparar. ¿Ok? Y no voy a decir que le disparó a un inocente, pero agarra y ¡puf!, le dispara y le pega la vitrina al vidrio de un local. Daño colateral, o sea, mala suerte. El tipo estaba apuntando al ladrón, pero le disparó a un local y bueno, y puede poner que el tipo es malazo y le disparó a 3 locales, o sea, provocó demasiado daño. Algo similar ocurre con la inflamación. Nuestros leucocitos quieren destruir al agente ofensor, pero por lo general destruyen cosas de más. Y eso algunas veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Ok? De ahí viene la famosa base de los antiinflamatorios, de por qué son tan populares hoy en día. Pero eso es un tema que tocaremos con más calma la próxima clase. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos pendiente con respecto a esta clase de los mecanismos de lesión celular. Entonces, pones la pregunta para el final y vamos a saltar de una vez a ver lo otro que era sobre la adaptación. Esta es una clase bien importante. Vamos a abrir aquí la diapositiva. Good. Vamos a tomarnos aquí unos 3 minutos de descanso y ya sigo. Voy a poner aquí lista para cuando regrese. Listo, 3 minutos.
Listo, vamos a continuar entonces con la clase, ¿no? Esta es corta, pero es interesante la parte de la adaptación celular, porque como les dije, ¿no? Cuando nuestras células están sufriendo ataque, la célula no es que cae inmediatamente rendida frente al ataque, no. La célula va a pelear y va a tratar de defenderse. Entonces, esos mecanismos que la célula usa para defenderse de situaciones no convencionales son lo que nosotros llamamos la adaptación celular. Y esa adaptación le ayuda a la célula a sobrevivir. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante es que puede que si el estímulo original se acabe, entonces la celulita puede regresar a su estado normal. Por eso se llama, se adapta. La célula es hábil para adaptarse. ¿Okay? No es que muere automáticamente. Ella siempre va a tratar de adaptarse siempre y cuando el estímulo del ambiente se lo permita. Bien, y vamos a ver que los estímulos no solamente son patológicos, sino también hay estímulos fisiológicos a los cuales la célula tiene que adaptarse. ¿Ok? Entonces, la adaptación celular consiste en cambios que la célula va a sufrir. Pero recuerden, la palabra clave aquí es que estos cambios son reversibles, o sea, no son para siempre. Entonces, ¿qué puede variar? Puede variar el número de las células, el tamaño, si es chiquito o grande. El fenotipo se refiere al tipo de célula. Puede cambiar una célula escamosa a una cilíndrica o al revés, de una cilíndrica a una escamosa. La célula puede cambiar su metabolismo o también puede cambiar su función. O sea, es como si yo, por ejemplo, yo soy especialista en fregar, pero me mandan a barrer, yo, bueno, yo voy a barrer, pues, tengo que seguir trabajando en la célula, pero si me mandan a fregar de vuelta porque esa es mi especialidad, también lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tienes este uterito acá chiquitito, que es un útero normal, este es el fondo del útero, aquí está el cervix, mientras que tienes al útero cómo cambia durante un útero del embarazo, pone súper más grandes, ¿ok? Y ese tamaño aumentado se da porque las células de él cambian también. Y eso no necesariamente es patológico. De hecho, eso no es patológico. De hecho, el embarazo es algo perfectamente fisiológico. Entonces, en este caso, las células del útero y otras cambiaron en base a una respuesta fisiológica. En este caso, una respuesta guiada por hormonas. Eso es perfectamente normal. También, por ejemplo, yo puedo tener cambios asociados a estrés mecánico o, mejor dicho, ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero ahorita, vamos a ver, tengo mucho tiempo libre y yo todos los días voy al gimnasio. Algún cambio voy a tener al cabo de 2 meses. Algún cambio, ¿no? Sobre todo voy a tener mayor fuerza. ¿Por qué? Porque mis músculos, mis huesos y mis tejidos de las articulaciones se adaptan a esa mayor carga mecánica. Por ejemplo, yo me pongo a correr ahorita, no corro ni 500 metros sin detenerme. Pero si corro todos los días con disciplina, puede que de aquí a final de mes te pueda correr, qué sé yo, 2 o 3 kilómetros, dependiendo de mi entrenamiento. O sea, nuestro cuerpo se adapta y no necesariamente es algo patológico. Porque entonces tenemos, las que le estoy diciendo hasta este momento, es una adaptación fisiológica. ¿Ok? Fisiológica. Por ejemplo, una vez que se acaba este embarazo, el útero vuelve y se pone chiquitito de vuelta. Entonces, que es reversible. ¿Okay? La contraparte de la adaptación fisiológica, obviamente, es la adaptación patológica. Y entonces, esta sí se da cuando hay un estrés real, ¿okay? Un estrés potencialmente dañino. Entonces, en esta adaptación, la célula se cuadra, pelea, puede sobrevivir, pero sobrevive a un costo, ¿ok? Y el costo, por lo general, es perder su función normal. El mejor ejemplo de eso ocurre en los fumadores, ¿ok? Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque eso lo vamos a discutir al final de la clase. Bien. La primera adaptación que vamos a discutir es la hipertrofia. En la hipertrofia, palabras más, palabras menos, lo que ocurre es un aumento en el tamaño de la célula. Si la célula aumenta de tamaño, por lo tanto, el órgano que está implicado también debe aumentar de tamaño. O sea, la célula se vuelve más grande. O sea, que va a tener mayor cantidad de componentes estructurales
mayor cantidad de organelos, dependiendo de qué tipo de célula sea. Importante, no va a aumentar el número de células. ¿Okay? Eso será hiperplasia, que la vamos a discutir más adelante, sino que la célula ¡blup! Se hace grandotota. La hipertrofia por lo general se da en tejidos con una capacidad bien limitada de dividirse. ¿Okay? El mejor ejemplo es el músculo esquelético. Si tú vas y alzas pesas con mucho tiempo, eventualmente tus músculos crecen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las fibras individuales crecen. ¿Por qué? Porque se adaptan a poder soportar esa mayor carga o estrés mecánico. O sea, una fibra más grande es una fibra más fuerte. ¿Ok? Entonces, el músculo esquelético en la gente que hace ejercicio, que aumenta de tamaño, es el mejor ejemplo de una hipertrofia fisiológica. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo otros ejemplos que pueden darse, ¿no? Otro ejemplo de hipertrofia fisiológica ocurría con lo que vimos en la primera diapositiva con el útero. El útero chiquitito, ¡blup! Con el embarazo, gracias a la estimulación hormonal, sobre todo el estrógeno, entre otras hormonas, las celulitas, que por lo general son estas células fusocelulares, ¿ok? Alargaditas, con núcleo alargadito. Cuando hay un embarazo, la célula, ¡blup! ¿Ves cómo se pone grandotota? ¿Ok? ¿Ves la cantidad de citoplasma bien abundante que tiene? Eso ocurre gracias a la estimulación estrogénica. ¿Ok? Entonces, durante el útero hay hipertrofia de las fibras musculares lisas del miometrio. Y también hay hiperplasia, por cierto, ¿no? Pero para que sepan dónde ocurre una hipertrofia fisiológica. Bien, ya les mencioné esto, ¿no? Un deportista que hace mucho ejercicio, más que una persona sedentaria como yo, los músculos de él, las fibras van a ser más grandes individualmente, porque son fibras que están adaptadas a soportar mayor estrés mecánico. ¿Okay? Por eso es que el tipo te puede correr muy rápido o correr muchas distancias o levantar mucho peso, porque sus fibras musculares esqueléticas individuales son más grandes, ¿ok? Producen más aparato contráctil, con mayor cantidad de proteínas. Entonces, su cuerpo se ha adaptado a poder soportar esa mayor carga mecánica. Bien, por ejemplo, ¿no ves aquí cómo hay una fibra, esto es un corte axial de fibras musculares esqueléticas? Ves cómo hay unas que son grandototas y otras que son pequeñitas. Entonces, estas más grandototas están hipertróficas. Entonces, ves que son fibras en un corte axial, ves que los núcleos están hacia la periferia. Acuérdate que la fibra muscular esquelética es una de las pocas, o una de las algunas, si eso está bien dicho, células que son fisiológicamente multinucleadas, ¿ok? Pero es para que veas cómo están más grandes, ¿ok? En comparación con las pequeñitas. Bien. ¿Cuándo hay hipertrofia patológica? Bueno, el mejor ejemplo lo vemos en los pacientes que son hipertensos. Bien, para entender esto, tienes que regresarte a tus clases de fisiología. Tienes que recordar qué es la presión arterial y de qué variables se deriva esta presión arterial. Tú sabes que la presión arterial se mantiene gracias al tono vascular. Entonces, si el tono vascular yo lo disminuyo, ¿okay? Si aprieto la arteria, por un tema de lógica, la presión arterial debe aumentar. Como cuando tú agarras una manguera y agarras y le pones el dedo en la boquita y el agua sale con más presión. Bueno, más o menos así también funciona nuestro cuerpo desde un punto de vista estrictamente biomecánico. Y la presión arterial también varía en función de la cantidad de volumen de sangre que existe en ese vaso. Pero bueno, en este momento eso no nos importa tanto. Nos importa más el tono vascular. Entonces, si una arteria está apretada, ¿de dónde vino esa sangre? Entonces vuelves y te acuerdas de tu clase de fisiología. ¿Okay? Te acuerdas que el corazón, y también anatomía, ¿por qué no? Del corazón, cuando él bombea durante la sístole, se contraen los ventrículos. En este caso, el ventrículo que bombea hacia sistémico es el ventrículo izquierdo. Entonces tu corazón plup, late, se contrae, eyecta sangre, se relaja, recibe sangre, y eso lo hace de forma normal hasta que inevitablemente el individuo fallece.
Pero ¿qué ocurre si el corazón tiene que luchar contra un vaso, contra unas arterias que normalmente estaban así abiertas, con un tono vascular aceptable, y el ano del paciente se vuelve hipertenso y la arteria se hace chiquitita? O sea, es más difícil que la sangre pase por ese vaso que está contraído. ¿Okay? Es más difícil. Entonces, al corazón, para poder mantener adecuadamente su gasto cardíaco, le va a costar más bombear a través de esa arteria que está contraída. ¿Okay? Y entre más hipertenso el paciente, más le va a costar al corazón bombear a través de esas arterias adecuadamente. Entonces, de la misma forma que yo levanto pesas y mis músculos crecen para poder soportar ese exceso de peso, un fenómeno parecido ocurre con el corazón. El corazón, para poder vencer esa presión arterial elevada y poder seguir bombeando sangre adecuadamente, ¿qué hace el corazón? Bueno, late con más fuerza. ¿Ok? Pero ese latido con más fuerza, ¿de dónde viene? Viene de una fibra muscular cardíaca más fuerte. ¿Y cómo ellos generan esa mayor fuerza? Bueno, con una fibra más grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el corazón del paciente hipertenso para poder mantener adecuadamente el gasto cardíaco? Bueno, el corazón se hipertrofia. ¿Okay? Las fibras musculares cardíacas individuales se hipertrofian, se hacen grandototas, se hacen musculosas, sintetizan más proteínas. ¿Ok? Tendrán mayores proteínas contráctiles para que sea una fibra en papel túcutu, más fuerte. ¿Ok? Entonces, el paciente puede ser todo lo hipertenso que él quiera, pero la fibra muscular cardíaca, grandotota, fuerte, musculosa, va a poder soportar toda esa hipertensión. Suena algo loable, suena algo, pues, un mecanismo compensador, ¿ok? Pero eso es completamente patológico. Vamos a ver la imagen esta que está aquí. Tiene aquí una fibra muscular normal, un corazón normal, esto es un corte axial, por cierto. Tú reconoces el ventrículo izquierdo porque es un ventrículo que tiene un grosor del miocardio mucho mayor en comparación con el derecho. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque el lado izquierdo del cuerpo maneja presiones mucho más altas que el lado venoso, en este caso el lado arterial. Obviamente maneja presiones mucho más altas. Mientras que una fibra muscular hipertrófica está más grandotota. Recuerda, tiene más proteínas, tiene más elementos estructurales, más elementos contráctiles. Y con el tiempo ves el corazón, ves el grosor de ese ventrículo, ¿cómo está? Está súper, súper, súper grueso. ¿Ok? Sí, ese ventrículo gruesote, puff, late con buco fuerza. Nada más hacia manera de spoiler, ves cómo queda chiquitita la cámara del ventrículo, la misma cavidad. ¿Ok? Definitivamente esta cavidad de este corazón hipertrófico no puede albergar la misma cantidad de sangre que un corazón normal. Entonces ahí ya tienes tú algo que hace este corazón grandotote, lo hace ineficiente. Bien. Digamos que el corazón se adaptó al paciente hipertenso, y el corazón se puso grandotote, fuerte, para poder bombear la sangre. Pero ¿qué ocurre? El paciente hipertenso, a menos que tenga una causa subyacente, que son casos mínimos, el paciente hipertenso siempre será un paciente hipertenso. O sea, una vez hipertenso, siempre hipertenso. O sea, por eso es que la hipertensión es tan dramática, porque eso es para toda la vida, igual que la diabetes, etcétera. ¿Okay? Las enfermedades crónicas que tanto daño nos hacen. ¿Qué causó aquí la hipertrofia patológica? Pues la hipertensión. O sea que es un estrés que va a persistir. ¿Okay? Va a persistir. ¿Y por qué? Por lo que dice aquí en esta segunda línea. Porque la hipertrofia tiene límites. ¿Ok? La hipertrofia tiene límites. O sea, esta fibra muscular gordotota, gruesa, fuerte, consume mucha más energía que esta fibra normal. O sea, es mucho más grande. Eso es como tú agarras un tipo, un deportista, un maratonista, por decirte algo, y el tipo tú le das, el día de la maratón, tú le das desayuno, un té con galletas con galleta de soda. O sea, el tipo te va a desmayar en la primera competencia, porque no tiene de dónde producir ATP. ¿Ok? Entonces, esa fibra grandotota, hipertrófica,
es muy demandante de energía, ¿ok? Requiere más energía. Sí, y eso lo hace frágil, porque entonces es más sensible a la depleción de energía. Teóricamente, esa fibra grandotota es más susceptible al daño por hipoxia isquemia, ¿ok? Porque es demasiado demandante de ATP. Otra cosa, el aporte sanguíneo a esta fibra grandotota tiene que ser mayor. Entonces, ¿qué pasa si el aporte se me queda cortito? Bueno, esa es otra limitante, ¿ok? Es como un tipo poco musculoso. Tú no le vas a dar de comer un guineo y un vaso de agua, ¿no? Ese tipo tiene que comer. La gente come harta porque consume mucha caloría cuando hacen ejercicio. Pero si tú le das un platito de galletita de sal y un pedacito de manzana, pues eso no sirve. Bueno, lo mismo ocurre con este corazonzote. Ese corazón quiere comida, él quiere ATP, quiere glucosa, quiere todas esas cosas. Mucho más que un corazón normal, que un corazón no hipertrófico. Y otra cosa es que los elementos de la célula tienen un límite, ¿ok? Por ejemplo, el citoesqueleto no puede crecer indefinidamente. Entonces, si llega el momento en el cual los límites de la hipertrofia se superan, entonces ya el corazón se convierte en un corazón que va a estar enfermo per se. Y las fibras pueden comenzar a fragmentarse y a comenzar entonces a los elementos contráctiles a ponerse defectuosos o a ser defectuosos, mejor dicho. Entonces se convierte este corazonzote en un corazón patológico per se. Entonces estos corazones hacen mucha falla cardíaca con el tiempo o están destinados a hacerla. Bien, o sea, para que te hagas una idea desde el punto de vista histológico, o mejor dicho, histopatológico, este es un corazón normal, ¿ok? O mejor dicho, estas son fibras cardíacas normales, ¿ok? A diferencia de la esquelética, aquí solo encuentras un núcleo central grande por fibra. Y tienes estas rayitas que son un poquito más oscuritas, son los famosos discos intercalares o discos intercalados. Hay muchos gap junctions. Esos gap junctions permiten mucho paso de iones, que eso es necesario para que la contracción del corazón sea coordinada, sea automática. ¿Okay? Entonces, mira este núcleo, es grande, pero la hipertrofia es mucho más grande. ¿Okay? Núcleo grandotote, cuadrado, se le llaman boxcar nuclei. Y boxcar. Entonces, individualmente, la fibra, el diámetro transverso es mucho más grande. O sea, una fibra con mucho más citoplasma. Y ese citoplasma alberga mucho más elementos contráctiles. Sí, repito, una fibra gruesa, potente, pero a la vez muy demandante. O sea, que es una fibra gruesa, fuerte, pero una fibra que es frágil. Entonces, ese corazón hipertrófico, sí, fuerte, pero frágil, ¿ok? Y con el tiempo ineficiente. Y lo importante, si es hipertenso, el estrés persiste y persistirá, a menos que el paciente se maneje la hipertensión, que eso ya es otra cosa, ¿ok? Esto es patología, no tiene nada que ver con tratamiento. Bien. El otro tipo de adaptación que sufren nuestras células es la hiperplasia, ¿ok? En la hiperplasia, las células aumentan en cantidad, ¿ok? Aumenta el número de células. O sea, la célula para adaptarse a un estímulo comienza a proliferar. ¿Ok? Esa hiperplasia, como en el caso del útero del embarazo, puede ocurrir junto con la hipertrofia. Recuerden, importante, al igual que la anterior, puede haber hiperplasia fisiológica, pero también hiperplasia patológica. Para entender más o menos cómo ocurre esto, tienes que recordar de la clase anterior que una célula no puede hacer lo que le da la gana, que la célula tiene que seguir órdenes. La célula prolifera frente a un estímulo. Si la célula prolifera sin el estímulo, eso es peligroso. Y en este caso, el estímulo lo provee un factor de crecimiento. ¿Ok? Siempre y cuando esto sea controlado, estamos bien. El problema es cuando se sale de control. Bien. La hiperplasia fisiológica ocurre, por ejemplo, en las niñas cuando entran en esa etapa de pubertad. ¿Ok?
las que son mujeres aquí, y obviamente usted sabe su clase de biología, etcétera, que en ese momento hay mucha estimulación hormonal. Entonces las hormonas hacen, por ejemplo, que el volumen de las mamas aumente, sobre todo en las mujeres, ¿ok? Puede ocurrir en los hombres, pero eso sí es patológico, eso es otro tema. Bien, ¿y eso por qué ocurre? Porque el epitelio glandular, o sea, las mismas glandulitas de la mama, comienzan a proliferar, ¿ok? Y eso hace que con el tiempo la mama como tal aumente de volumen. Eso es un fenómeno que se ve todavía más acentuado durante el embarazo, ¿okay? Gracias a la estimulación hormonal, ¿no? Por ejemplo, ves aquí una mama del embarazo, ves cómo está llenecita de bastantes glandulitas, ¿ok? Y en esas glandulitas hay secreción. Esa secreción es la leche que eventualmente está destinada la mamá a proveerle al bebé. Eso es completamente normal, completamente fisiológico. Por ejemplo, otro ejemplo de hiperplasia es la compensatoria, ¿ok? Eso se ve sobre todo en el hígado. El hígado es un órgano enigmático y yo creo que también aplica llamarle fascinante. Por ejemplo, tú puedes agarrar un hígado y ¡fum! Le cortas un pedazo, vamos a decir por un tumor. El cirujano ahora le corta un pedazo por un tumor y el hígado con el tiempo se regenera y queda casi que de paquete. ¿Ok? El hígado tiene una capacidad de regenerarse que es bien impresionante. ¿Por qué? Porque los hepatocitos remanentes que no están lesionados comienzan a proliferar, ¿okay? A producir más hepatocitos. Y con el tiempo, ese hepatocito que quedó ahí sanito puede agarrar y volver a repoblar ese hígado que se perdió. Pero repito, esto es fisiológico porque esto es compensatorio. Aquí el estímulo fue una lesión al hígado. El problema es que el hígado prolifere, que el hepatocito prolifere sin estímulo. Eso sí es patológico, eso sí es peligroso. Bien, entonces, la hiperplasia también puede ser patológica. ¿Y por qué ocurre? Porque la célula está proliferando demasiado. Bueno, puede ser que, por ejemplo, haya exceso de estimulación hormonal. Un buen ejemplo de eso ocurre con las hiperplasias del endometrio. O sea, una mujer que está en una sobreestimulación estrogénica, sus glándulas del endometrio pueden comenzar a proliferar mucho, ¿ok? Te puede hacer hiperplasias que van desde, antes se la mama simple con atipia, compleja con atipia y las contrapartes en atipia. Ahora se llama con atipia y sin atipia, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que esas glándulas proliferan demasiado. Si hay estimulación sin oposición al estrógeno, con el tiempo esa hiperplasia se puede transformar en algo más, ¿ok? Entonces la hiperplasia, sobre todo la que es con atipia, es un precursor bien estudiado de los carcinomas de endometrio, ¿ok? Y eso ocurre por un exceso de estimulación estrogénica. Lo que tuviéramos que nosotros ver es por qué hay tanto estrógeno, ¿okay? Para poder dar un potencial tratamiento. Entonces, usted sabe que en nuestro cuerpo todo funciona en el contexto del balance. Cuando se pierde el balance, entonces entramos en problemas. Gracias a esos balances adecuados, las mujeres que no están embarazadas cíclicamente ovulan, su endometrio cambia, sus órganos femeninos cambian con la intención de poder albergar un óvulo fecundado. Si eso no ocurre, ocurre la menstruación y vuelve todo a crecer, a proliferar, bien controlado, ¿ok? Entonces, cuando hay desbalances hormonales, entonces vienen los problemas, que con el tiempo te pueden llevar, no es que te pueden llevar, con el tiempo pueden llevar a una potencial hiperplasia, ¿ok? Entonces, esa hiperplasia son causa normal, no, eso está mal dicho, son una causa esperada de un sangrado uterino anormal. ¿Por qué es importante eso? Porque, o sea, eso hay que descartar que una paciente que sangra de forma normal, hay que descartar que no tengas nada raro, ¿no? Por eso es que eso hay que estudiarlo. O sea, el sangrado normal, yo no digo que es algo malo. ¿Okay? Sangrado uterino normal es una clase solita que hay muchas causas de sangrado uterino normal, muchísimas.
Pero sí es importante que entre esas causas, dependiendo de la edad, una puede ser hiperplasia. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos mandan biopsia de endometrio, tenemos que descartar que no haya algo tipo hiperplasia o más. ¿Okay? Es importante descartarlo. Bien. Otro ejemplo clásico de hiperplasia que es patológica es la hiperplasia de la próstata en los hombres mayores. Esta hiperplasia de la próstata ocurre en respuesta a un exceso de andrógenos. O sea, virtualmente todos los hombres después de los 80 años pueden tener estadísticamente algún grado de hiperplasia. ¿Okay? La cosa es que algunos más que otras, y dependiendo del tamaño de la próstata, pueden o no haber síntomas, ¿ok? Síntomas sobre todo urinarios. Acuérdate que la próstata rodea la uretra urinaria y si crece mucho, la próstata blup, aprieta la uretra y eso provoca muchos síntomas para orinar. Bien. Importante con esto. La próstata puede aumentar de tamaño. Sí. Eso no quiere decir que eso sea cáncer, ¿ok? Una cosa muy distinta es hiperplasia prostática benigna y otra cosa muy distinta es adenocarcinoma de próstata. Son dos cosas distintas. ¿Okay? A propósito de esto, ¿no? Ahorita que estamos en el mes de la cinta, pues en este caso la celeste también, el PSA es una prueba de laboratorio que orienta a un potencial cáncer de próstata. Sí, orienta. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que un PSA elevado sea cáncer de próstata. ¿Okay? El PSA aumenta en otras condiciones. Por ejemplo, una prostatitis o, por ejemplo, un paciente que utilice sonda urinaria por X, Y o Z motivo. Un paciente con una próstata instrumentada, eso es motivo de aumento del PSA. Entonces, por eso es que un PSA aislado no hace diagnóstico, porque sí tiene cierta sensibilidad, cierta especificidad, pero nunca del 100%. Eso tiene que ir correlacionado con el tacto rectal y si está indicado con la biopsia, que sí es el gold standard, ¿okay? El estándar de oro. Entonces es importante que, como no vamos a poder tocar ese tema a fondo porque el curso no me da, pero que sepan que hiperplasia de próstata, es una próstata grande, no es igual a cáncer, ¿okay? No cometan esa confusión. Otra cosa que provoca hiperplasia son ciertos virus, ¿okay? El mejor ejemplo es el virus del papiloma humano. ¿Ok? Una cosa importante que quiero que ustedes también sepan hasta este punto es que el HPV, que por ejemplo infecta al cervix y se asocia tanto a estos carcinomas escamosos de cervix, bueno, estas son las cepas de alto riesgo, pero también hay cepas de bajo riesgo que estimulan factores de crecimiento dentro de las células que hacen que éstas proliferen y cambien hacia algo primero hiperplásico y con el tiempo algo displásico / neoplásico. Entonces, las cepas que provocan las verrugas vulgares en la piel son primas hermanas de las cepas que provocan los condilomas acuminados y también que están asociadas con las lesiones de mayor grado, las lesiones de alto grado. Ok, estas verrugas vulgares son causadas por virus del papiloma humano, solo que otras cepas. Ahorita mismo no me acuerdo cuáles, ¿no? Pero si ustedes las buscan. Si tú agarras esta verruga vulgar y la vas al microscopio, lo que vas a ver es una proliferación del epitelio escamoso de la piel. Esto se llama una acantosis. Y lo otro que vas a ver también es que ves que el estrato corneo está grueso. Esto se llama hiperkeratosis, que se traduce en la superficie rugosa de esa verruga. ¿Okay? Entonces, también recuerden, esto sea por el virus del papiloma humano, solo que otras cepas. Bien, repito, ¿no? Al igual que al principio de la clase, este estímulo de adaptación tipo hiperplasia la está causando algo, ¿ok? Algo está provocando que mis células proliferen. Si yo elimino ese algo, por ejemplo, si elimino ese HPV o si elimino ese estrógeno o esos andrógenos, en papel la hiperplasia tiene que acabarse, tiene que desaparecer, ¿ok? Por eso es que es hasta cierto punto una adaptación, ¿ok? Cuando es fisiológica sobre todo. Ya cuando es patológica, bueno, ya es otra cosa.
Importante, si yo controlo el estímulo, esa hiperplasia tiene que acabarse, debe desaparecer. Bien, otro tipo de adaptación celular es la atrofia. Durante la atrofia, la célula se pone chiquitita, ¿ok? Disminuye su tamaño. Con el tiempo, si muchas células hacen atrofia, todo el órgano o región afectada o involucrada también puede disminuir de tamaño. Por ejemplo, ¿no? Aquí todos sus abuelitos, usted ve que con el tiempo su abuelito se pone flaquito, sobre todo si es un abuelito que está encamado. ¿Por qué? Porque él no tiene esa actividad física que tiene una persona joven. O sea, se la pasa la mayor parte del tiempo del día encamado o sentado, pero ya no camina, no hace esas cosas. Entonces, sus músculos esqueléticos, ¿ok? Comienzan a hacer atrofia. Entonces, y por eso es que se ve así como muy delgado, ¿ok? Eso es una adaptación normal porque una célula atrófica consume menos energía, ¿ok? Y eso va en función de una disminución de la función. O sea, este abuelito que está encamado, él no necesita músculos esqueléticos grandes consumidores de ATP. Por lo tanto, lo que hace es disminuir el tamaño de la fibra, ¿okay?, de la célula sin que ésta muera, pero que se mantenga viva con los requerimientos mínimos. Ejemplos de cuando hay atrofia. Un paciente encamado es el mejor ejemplo, por la razón que más te guste. ¿Okay? Hay muchísimas. Por ejemplo, un paciente desnutrido también, obviamente, un paciente con envejecimiento, por ejemplo, una mujer que sea menopáusica y así paciente, pero realmente no es paciente, que tiene menos estimulación hormonal y ciertas regiones anatómicas pueden comenzar a tener cierto grado de atrofia, ¿no? Por ejemplo, los órganos genitales pueden sufrir cierto grado de atrofia. Esto es perfectamente normal. Entonces recuerda, ¿no? ¿Para qué sirve la atrofia? La atrofia hace que la celulita coma menos, consuma menos ATP. Y entonces es un mecanismo de adaptación que favorece mayor aprovechamiento de los requerimientos. Entonces, la atrofia puede ser fisiológica, ¿no? Por ejemplo, ya mencionamos la menopausia, o también puede ser patológica. Por ejemplo, un abuelito que sufre un SB o un derrame y queda encamado, el lado afectado con el tiempo va a sufrir atrofia por pérdida de la inervación. ¿Ok? Recuerden, como este músculo esquelético, ves que hay unas fibras chiquititas. Esas fibras no han muerto, siguen vivas, pero consumen mucho menos sangre, mucho menos ATP, mucho menos glucosa. Entonces, es un mecanismo de supervivencia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué ocurre atrofia? Bueno, ya sea porque la célula degrada proteínas o porque hay menor síntesis de proteínas, ¿ok? O ambas, ¿no? Por ejemplo, puede haber menor síntesis de proteína porque la persona tiene un metabolismo disminuido. El mejor ejemplo que se me ocurre es un paciente que esté ancianito, ¿okay? Su metabolismo es menor, por lo tanto, su síntesis de proteína tiene que ser menor, ¿okay? También puede haber mayor degradación de proteínas, ¿no? Por ejemplo, las proteínas de nosotros, cuando van a ser destruidas, se les pone un tag, ¿okay? Ese tag se lo pone la ubiquitina. Entonces, estas proteínas con ubiquitina son señalizadas para ir a ser destruidas y son destruidas entonces en el proteosoma. ¿Okay? Entonces, los pacientes, por ejemplo, que no usan mucha proteína o que están desnutridos, tienen unas ubiquitinas que están muy activadas. ¿Ok? Un ejemplo de esto ocurre en los pacientes con una enfermedad crónica como el cáncer. Tú ves que esos pacientes están flaquitos, consumidos. Eso ocurre por varias causas, pero una causa principal es que pues porque el paciente hace un switch hacia el catabolismo. Asume con iron bioquímica, ustedes recuerdan que hay principalmente dos tipos de metabolismos. El anabolismo, que está destinado a la síntesis de elementos estructurales, y el catabolismo, que está destinado a la degradación de elementos estructurales. Entonces, el paciente con cáncer va a tener una mayor actividad de la vía ubiquitina proteosoma. O sea, va a comenzar a destruir proteínas, a degradar proteínas. O sea, va a estar en un estado catabólico, que con el tiempo va a hacer que sus celulitas se pongan atróficas. Queda flaquito el paciente, literalmente en los huesos. O sea, eso se llama caquexia. Y ocurre en el contexto de una enfermedad crónica, desgastante, debilitante,
el paciente hace un switch hacia un metabolismo tipo catabolismo, ¿ok? Ocurre por un exceso de destrucción de proteínas. Y la atrofia también se asocia a la autofagia, ¿no? La célula agarra y se come sus propios organelos para poder obtener la mayor cantidad de proteínas, de elementos estructurales, proteínas, ATP, etcétera, glucosa, y degrada elementos u organelos que no necesita. Bien, este es el otro cambio que les quería decir, la metaplasia. ¿Qué ocurre en la metaplasia? En la metaplasia, yo cambio un tejido maduro por otro tejido maduro. ¿Y por qué yo hago eso? Porque tengo un agente ofensor que no puedo eliminar. Bien, el mejor ejemplo que se me ocurre con esto es el paciente fumador. ¿Qué ocurre? El humo del cigarrillo es irritante, ¿ok? Es irritante para las células del epitelio respiratorio. ¿Tú te acuerdas de tu histología? Que ese es el famoso epitelio cilíndrico, pseudo, estratificado, con cilios, ¿ok? Es un epitelio eficiente para movilizar moco y con derris de partículas contaminantes, pero no es sensible a irritantes como el humo del cigarrillo. Una vez que fumes, no pasa nada. 2 veces, 3 veces. Pero cuando ya llevas años fumando, tienes años exponiendo a tu epitelio respiratorio o un humo del cigarrillo. Y entonces llega el punto donde él ya no lo resiste y tiene que adaptarse. ¿Y cuál es la adaptación? Bueno, que ese epitelio respiratorio se transforme a un epitelio que sí sea resistente a la irritación constante. Y el que es resistente es el epitelio escamoso, en este caso estratificado. Entonces, a este cambio hacia un epitelio escamoso, en respuesta a este exceso de humo de cigarrillo, ese cambio se le conoce como metaplasia, en este caso escamosa, ¿ok? Es una metaplasia escamosa. Parece fantástico, ¿no? Ahora vas a fumar todo lo que tú quieras y tu epitelio se va a defender bien. ¿Qué ocurre? Esto tiene un costo, ¿ok? Recuerda que tu epitelio respiratorio original secretaba moco y los cilios jalaban ese moco hacia afuera para que tú botaras esas secreciones con contaminantes, ¿ok? Ese es el aparato mucociliar que usted debe conocer de su clase de histología. Bueno, pero cuando mi célula hace metaplasia, pierde las caliciformes y pierde también los cilios, ¿ok? Sí, resisto el humo, pero pierdo la otra función. Entonces, gano, pero no es gratis. Tiene un costo. Entonces, que el paciente con metaplasia intestinal, el gran fumador, va a tener dificultad para movilizar las secreciones. Tiene otros factores que no he discutido ahorita, pero va a ser más difícil para él. ¿Ok? Porque esta metaplasia escamosa no es perfecta. ¿Ok? Y lo peor, con el tiempo, eso se puede transformar en un cáncer. ¿Ok? Factor de riesgo reconocido para carcinoma escamoso de pulmón y la vía respiratoria. Afortunadamente, para el que no lo sabe, en Panamá tenemos una de las mejores políticas antitabaco de todo el mundo. ¿Okay? Por eso es que con unos años las morbilidades asociadas al tabaquismo aquí en Panamá han ido disminuyendo. Por ejemplo, en Panamá los carcinomas escamosos de pulmón son relativamente raros, porque el mayor factor de riesgo es el tabaquismo. ¿Okay? Pero como aquí muy poco se fuma, si tú lo comparas con otros países, ¿ok? Eso aquí, por suerte aquí eso no se da tanto ya. Es una pregunta que siempre hago en los exámenes, ¿no? Yo le digo que si en Panamá hay mucho cáncer de pulmón debido a las pésimas políticas antitabaco, eso es totalmente falso. En Panamá las medidas antitabaco son muy buenas, son muy eficientes y gracias a eso hay poca incidencia de cáncer, por lo menos escamoso del pulmón. Bien. Otro ejemplo de metaplasia lo tenemos en el esófago. ¿Okay? Usted sabe que en el esófago el epitelio que lo recubre es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante.
Bien, tienes un paciente con reflujo, por la razón que más te guste. El paciente regresa ácido del estómago hacia el esófago. ¿Qué ocurre? Ese epitelio escamoso es muy resistente a la comida. ¿Okay? El paciente se puede comer un hueso si tú quieres y el epitelio no se le rompe porque es un epitelio con uniones fuertes. Un epitelio que resiste bastante fricción mecánica, pero no resiste ácido. ¿Ok? El ácido le pega fuerte a ese epitelio. Entonces, con años de reflujo, son pacientes que tienen una enfermedad per se por reflujo gastroesofágico, este epitelio escamoso va a cambiar hacia un epitelio que sí resista el ácido. En este caso, un epitelio que produzca moco. Y el mejor ejemplo de ese epitelio es un epitelio con células caliciformes. Entonces, con los años, ese paciente con reflujo te puede hacer en el esófago una metaplasia, en este caso tipo intestinal. Este epitelio que estoy señalándole yo, virtualmente es idéntico al epitelio intestinal, un epitelio cilíndrico con caliciformes y hasta tiene microvellosidades. ¿Qué ocurre? Este epitelio es fantástico con el ácido, ¿ok? Secreta moco y el paciente logra resistir ese ácido. Pero ¿qué ocurre? Con el tiempo, si el estímulo no se elimina, o sea, si el paciente no se trata su reflujo, este epitelio comienza a cambiar, se transforma a algo malo, ¿ok? Se transforma a algo displásico que con los años puede transformarse a algo neoplásico maligno, o sea, un adenocarcinoma de esófago. Entonces, esta metaplasia intestinal del esófago se le llama esófago de Barrett. El principal factor de riesgo es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Okay? El esófago de Barrett per se no es cáncer. ¿Okay? El esófago de Barrett es metaplasia intestinal que ocurre en el esófago. Hay veces, bueno, esta biopsia está preciosa, no siempre son así, vienen fragmentadas, y tú lo que ves son células caliciformes. No deben por qué estar allí. Entonces, no es que porque yo veo esto es un cáncer. Esto es un factor de riesgo importantísimo, conocido y reconocido para cáncer. ¿Ok? O sea, si el paciente tiene esto, hay que darle tratamiento o hay que evitar que progrese, hay que darle seguimiento, lo que se estratifique para ese paciente en ese momento. ¿Por qué? Porque con el tiempo este esófago de Barrett se puede transformar en un adenocarcinoma de esófago. Bien, y ya para terminar, otra cosa que hace la célula con el tiempo para adaptarse es acumular cosas dentro de su citoplasma o también su núcleo, ¿ok? La célula es como si fuera un departamento de storage, de almacenaje, ¿ok? Como por ejemplo este hígado que está acá, ¿no? Esto acá es un masón, por cierto, es como la cápsula teñida de azul. Entonces esto es un hígado que ves que tiene estas bolitas blancas, eso es grasa, ¿ok? El hígado cuando sufre mucho daño, su adaptación consiste en alteraciones del metabolismo de los lípidos, ¿ok? Produce muchos lípidos y el intercambio también se altera. Entonces, cuando el hígado está sufriendo daño, una evidencia de que él está sufriendo daño es que acumule lípidos dentro de su citoplasma, la famosa esteatosis hepática, ¿ok? Yo siempre hago la aclaración, no es que el hígado se llena de adipocitos, no. Es que los hepatocitos comienzan a acumular grasa en su citoplasma. ¿Okay? Esto es evidencia de que el hígado está sufriendo daño. Por lo general se asocia a el abuso de alcohol, pero también existen las esteatohepatitis no alcohólicas, ¿no? Que se asocian al paciente obeso, paciente con síndrome metabólico, diabético, hipertenso, etc. Entonces, por ejemplo, esta acumulación dentro de la célula se puede dar porque la célula produce mucha sustancia, ¿ok? O porque la célula no está degradando adecuadamente la sustancia, o como el caso del hígado, porque tiene un depósito normal de grasa, un depósito normal de sustancia. Bien, ya les dije que el mejor ejemplo que hay de esta acumulación patológica es la esteatosis, ¿ok? Pero, por ejemplo, también puede haber acumulación de colesterol, o sea, sobre todo en la ateroesclerosis. Nuestras plasmáticas, las células plasmáticas, también pueden acumular exceso de inmunoglobulinas, se llaman los cuerpos de Russell, es un ejemplo de acumulación intracelular, o también tus células pueden comenzar a acumular glucógeno. En el caso del hígado, eso es normal, pero también puede verse en condiciones pues, que son patológicas. Bien.
También se pueden acumular pigmentos. También relacionado con los fumadores, ¿ok? Ese humo del cigarrillo trae también partículas contaminantes que no son fagocitables. Con el tiempo, los macrófagos de tus pulmones, o sea, los macrófagos alveolares, comienzan a comerse ese pigmento que trae el humo del cigarrillo. Entonces, ese pigmento es así negro, ¿ok? El macrófago se lo come y eso se deposita y se ve, se llama antracosis. Eso es común en los pacientes fumadores y también puede ser común, por ejemplo, en las ciudades que hay mucha contaminación. Se llama antracosis. Otro pigmento que se puede ver es este pigmento doradito que se ve en esta fibra muscular cardíaca. Ese pigmento se llama pigmento de lipofuscina, ¿ok? Ese pigmento tú lo ves en células que son células de larga data, son células envejecidas, se llama pigmento de células del envejecimiento y se da pues por acumulación de radicales libres propias del metabolismo normal hasta cierto punto. Entonces, ese pigmento tú lo ves en células que son de larga data, que son por lo general células que normalmente no se dividen. Por eso es que es esperado verlo en células como la fibra muscular cardíaca y también las neuronas. Otro pigmento que se puede acumular es la melanina, ¿no? En la piel. Recuerda que la melanina la produce el melanocito, ¿ok? Y el melanocito se le extiende por medio de vesículas hacia sus queratinocitos vecinos. O sea, son los queratinocitos los que acumulan melanina, no los melanocitos. Bien. Y ahora sí, para terminar, otra cosa que vemos son las calcificaciones, en este caso las patológicas. ¿Ok? Hay dos tipos de calcificaciones, ¿no? De esto, mayormente, ¿no? Tenemos la distrófica. ¿Okay? En esa calcificación distrófica se ven tejidos que están lesionados. Recuerden que yo les he dicho que un tejido lesionado comienza a liberar mucho ácido graso. Ese ácido graso, por alguna razón, o esos elementos de la membrana plasmática, ácido graso, fosfolípidos, son muy afines por el calcio. Entonces tienes mucha célula lesionada, eso va a traer mucho calcio y con el tiempo va a hacer que el tejido se calcifique. ¿Okay? Un buen ejemplo de cuando ocurre eso es en la ateroesclerosis. En la ateroesclerosis, estos sitios de lesión celular, porque el macrófago comienza a comer mucho, mucho colesterol, con el tiempo y puede haber mucha necrosis. Entonces, toda esa destrucción celular, todo ese debris, comienza a traer calcificación. O sea, una calcificación de tipo distrófica. O sea, desde el punto de vista práctico, para que esto ocurra, esto lleva, años ocurriendo. O sea, esto no ocurre de un día para otro. O sea, una calcificación es evidencia de que tú tienes lesión de hace buco tiempo. ¿Ok? Ya que tengo esta foto aquí para que vean la calcificación distrófica, perdón, la aterosclerosis, mejor dicho, ves la luz de esta arteria, ves que está chiquitita, ¿ok? Porque esta arteria, toda su capa normal es una pared patológica. ¿Por qué? Porque se van depositando muchos colesterol, producto de la dieta, sobre todo, y entonces a tus macrófagos no les gusta el colesterol. Entonces, ellos llegan y comienzan a comerse colesterol, eso provoca mucha inflamación y entonces el vaso sanguíneo adquiere un perfil inflamatorio. O sea, es una pared del vaso que está inflamada. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú le sigues echando más colesterol, o sea, sigues consumiendo más colesterol de la dieta, más se va a acumular. Va a haber más inflamación con más macrófagos y con el tiempo, cuando veremos en clases posteriores, la inflamación provoca cicatrización con tejido fibroso. Entonces, eso va creciendo y eso va obstruyendo la luz del vaso. O sea, el vaso que estaba abierto con el tiempo se hace chiquitito. ¿Okay? ¿Qué pasa? Con el tiempo esto se puede romper. ¿Okay? La pared, la placa de ateroma se puede romper. ¿Okay? Y cuando se rompe, es que entonces viene lo que le llamamos el infarto, porque eso sangra, se ulcera y las plaquetas comienzan a agregarse y entonces se tapa totalmente la luz del vaso.
¿Por qué ocurre eso con las plaquetas? Eso lo veremos en la clase de la trombosis. ¿Ok? Y el otro tipo de calcificación es la metastásica. A mí no me gusta ese término porque eso te orienta a que eso es algo de cáncer. Aunque usted con una metástasis es un cáncer que se diseminó a otra parte que no es su sitio original. Bueno, en este caso, esta clasificación metastásica enreda porque no necesariamente es algo que sea de cáncer, ¿ok? Una clasificación que ocurre en un tejido sano, por ejemplo, en respuesta a un exceso de secreción de hormona paratiroidea. También ocurre mucho en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ok? Entonces, es curioso, ¿no? Se llama metastásica, pero realmente no siempre ocurre en el contexto de un cáncer de fondo. Por eso es que la dejo, porque me parece algo bien curioso y que enreda también. Bien. Por ejemplo, esta es una piel, ¿no? Tienes una piel arriba de la epidermis y tú ves todos estos depósitos basofílicos, se ven como bien morados, bien densos. Esas son calcificaciones. Eso ocurre en respuesta a que hay lesión celular de larga data. También podemos ver, por ejemplo, calcificación en los granulomas de tuberculosis. En la necrosis esa, ahí puede haber calcificación, porque ese es un sitio de mucha lesión celular. También podemos ver calcificación, por ejemplo, en los cánceres de mama, sobre todo en los que hacen mucha necrosis, en los carcinomas ductales in situ. Ellos hacen necrosis central y eso se calcifica. ¿Okay? En papel, esas calcificaciones de este carcinoma in situ es lo que uno trata de detectar en la mamografía. ¿Okay? Uno trata de detectar una lesión máximo in situ, que es una lesión precursora de algo invasor que es lo realmente maligno que puede hacer metástasis. Siempre y cuando algo esté in situ, es controlable, ¿ok? Porque tú lo operas y ya. Pero cuando algo hace invasión, puede llegar a los vasos y entonces puede diseminarse. Es un concepto que quizás enredado en este punto porque eso se trata en el módulo de neoplasias, pero es para que sepan, por ejemplo, cuál es el objetivo de la mamografía. La mamografía detecta calcificaciones, ¿ok? Ciertas calcificaciones se asocian a neoplasias, en este caso precursoras, o neoplasias que aún no han invadido. Entonces, estos carcinomas in situ hacen calcificaciones que nosotros vemos en la biopsia, pero que también el mamógrafo puede y debe detectar. Entonces, cuando a la paciente le hacen una mamografía y tiene calcificaciones, le hacen a la paciente una biopsia y nosotros las vemos, ¿no? Claro, otra cosa importante, una calcificación en una mama no es igual a cáncer. ¿Okay? También tú puedes ver calcificaciones en ductos benignos, pero lo importante es descartarlo, ¿no? Eso es parte del trabajo de los patólogos. Bien, bueno, y ya para finalizar, recordamos del principio de la clase que las células de nosotros van envejeciendo. ¿Okay? Recuerda que es importante porque tu célula tiene un tiempo de vida predeterminado. Cuando la célula se divide, las patitas de los cromosomas, ¿okay? Que son los telómeros, se van desgastando. Y entonces una célula con patitas desgastadas no debe seguir replicándose porque es un cromosoma que está desgastado y probablemente el producto final sea un producto defectuoso. ¿Okay? Entonces eso dictamina el tiempo de veces que una célula se debe dividir. Era 40 y pico de veces, ahorita mismo no me acuerdo. Lo que sí es importante es que la edad es factor de riesgo para enfermedad que te ocurra. La enfermedad que te ocurra, paciente hipertenso, diabético con cáncer, todos es un factor de riesgo la edad. ¿Okay? Entonces la edad siempre va a ser un factor de riesgo importante. Bien, ¿por qué la célula envejece? Bueno, porque acumulan mutaciones en el DNA. ¿Y por qué acumulan mutaciones? Porque los mecanismos de vigilancia con el tiempo se van debilitando. ¿Okay? ¿Por qué envejece la célula? Porque obviamente se replica menos. Por el tema este de los telómeros que le dije que las patas se van desgastando. También porque envejece, porque con el tiempo hay más inflamación, ¿no? Entonces, esta la dejo porque es una cosa importante. Según el libro, se ha demostrado que restringir las calorías enlentece el envejecimiento y prolonga la vida. ¿Ok? Eso se relaciona, por ejemplo, con las personas obesas. Como le dije anteriormente, la obesidad provoca, entre muchas cosas, un estado proinflamatorio basal. ¿Okay?
Entonces, teóricamente, si tú haces lo contrario, si tú restringes las calorías, se ha demostrado, por lo menos en animales, que eso enlentece el envejecimiento celular y favorece la vida como tal de la persona. Una persona con una restricción calórica, teóricamente, debe vivir más que una persona que come en exceso. ¿Okay? Se los dejo hasta ahí. Si les tiene curiosidad, pueden buscarlo, podemos discutirlo. Es un tema, pues, que es importante, ¿no? Es un tema que es, más que importante, es interesante. Cómo yo, si restringo calorías de la dieta, cómo puedo prolongar mi vida. Se puede. No mi vida, la vida de mis células, que a la larga es mi propia vida. Yo se lo pongo porque para mí es interesante, ¿no? No sé si eso cala en ustedes, yo esperaría que sí. Listo, ahora sí es la última. A ver, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Demasiado material, no sé ni qué preguntar. No importa, eso es Ahora normal. De repente si estudian, después sí surgen preguntas, ¿no? Porque yo sé que es buco material y es duro digerirlo de buenas a primeras, pero bueno, es un tema bonito. O sea, todas las células hacen eso en algún momento. Todas tienen que adaptarse, ¿no? Y es algo que usted seguirá viendo a lo largo de su carrera, ¿ok? Por ejemplo, aunque es una hiperplasia epitelial, ya tú sabes que eso no es cáncer. O sea, es un cambio que está ocurriendo en respuesta a algo. Y así, ¿no? Así te vas. Bueno, muchachos, entonces lo dejo para que sean con su otra clase y bueno. La otra semana es el quiz. Entonces el quiz va a venir del tema de la lesión celular, lo que vimos hoy de los mecanismos de lesión celular y de lo de adaptación celular. ¿Okay? Ya tienen bastante para estudiar y para tratar de arreglar la nota del primer quiz. ¿Okay? Listo, pues para que sepan. Entonces, chao, cuídense y que estén bien, pues. listo, Nos vemos profe, entonces Igual, el gracias. lunes. profe, Chao, chao, gracias. chao, 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 chao. Hasta Ah, luego.